El sistema tributario de Colombia se compone de impuestos nacionales y territoriales que permiten financiar el gasto público y que representaron casi el 20% del Producto Interno Bruto. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en la región el promedio está cercano al 22%. Los impuestos son pagos obligatorios que deben realizar las personas y empresas al gobierno cuando generan utilidades sobre sus ingresos y cuando realizan compras de bienes y servicios. De esta manera, el gobierno obtiene recursos para financiar sus programas de desarrollo y proveer a la infraestructura. En Colombia, los impuestos nacionales más relevantes son el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto al valor agregado, el impuesto nacional al consumo, el impuesto de timbre nacional y el impuesto al patrimonio. Además, existen impuestos territoriales que son recaudos por las entidades territoriales, como los impuestos de propiedad inmobiliaria, los impuestos sobre vehículos automotores, los impuestos a las industrias y comercios. El sistema tributario colombiano ha sido objeto de reformas en los últimos años para mejorar la eficiencia y equidad en la recaudación de impuestos. Sin embargo, la carga tributaria en Colombia sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países de la región y de la OCDE. Apuntando a una mayor contribución fiscal, la Cámara de Representantes aprobó una nueva reforma tributaria en Colombia el año pasado con el objetivo de recaudar alrededor de 26 billones de pesos adicionales en el 2023. Esto equivale al 1,8% del PIB. En esta reforma que entró en vigor este año, principalmente aumenta los impuestos para las personas de altos ingresos, de las empresas financieras y el sector extractivo, los productos perjudiciales para la salud o el medio ambiente. En cuanto a los asalariados, se redujo el techo para la reducción de la base gravable de 191 millones de pesos a 56. Esto implica que aunque los asalariados puedan deducir medicinas prepagadas e intereses de créditos hipotecarios e informar que tienen dependientes económicos para reducir su base gravable, todo este paquete no puede superar a los 56 millones de pesos. La reducción del techo genera un aumento en las bases gravables de hasta $28.500 y por ende en tarifas que se aplican son a los asalariados. Juan Camilo Muñoz, gerente de impuestos, precios de transferencia de Colombia, destacó que este cambio fue el más sustancial de la reforma tributaria y que el que más ha generado revuelo, ya que puede llevar a un aumento en las tarifas de impuestos, pues para muchos asalariados cabe señalar que el gobierno exime el impuesto al 25% del salario porque se considera el mínimo vital, lo que resta de los cálculos del ISR. En cuanto a las personas naturales, la reforma tributaria gravó el patrimonio cuando supera los 3.000 millones de pesos. La tarifa es del 1% y encima de este valor se aplica una tarifa del 1,5% entre 2023 y 2026. Para el 2027 la tarifa estará entre un 0,5% y un 1%. Estas tasas se aplican al monto restante. Por ejemplo, si el patrimonio es de 5.000 millones de pesos, se restarán los 3.000 millones de pesos y la tarifa se calculará sobre los 2.000 millones de pesos restantes. En la medida en que sea el resultado sea mayor y la tarifa subiría a un rango del 1 a 1,5. El patrimonio considera bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias e inversiones. Y el gravamen se aplicará de forma permanente al determinar el impuesto al patrimonio. Se puede descontar hasta 508 millones de pesos de vivienda que se utiliza como casa habitación, siempre que el valor del inmueble no supere los 500 millones de pesos colombianos. Si el gobierno detecta que alguien omite información sobre su patrimonio, puede imponer sanciones del 10 o el 20% sobre el impuesto correspondiente al bien que no se declaró. A través del impuesto al patrimonio se espera recaudar 2,6 billones de pesos que equivalen a 540 millones de dólares. Antes de la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero del 2023, el gravamen al patrimonio había funcionado bajo distintos nombres de forma temporal. El impuesto ha existido desde 1935 y se tenía la excusa de ser temporal. Sin embargo, ahora es permanente y tiene un efecto nocivo en el sentido de que ya se paga un impuesto desde cuando se presenta la declaración de renta. A continuación, hablaremos más a fondo sobre el sistema tributario en Colombia.
Bueno, ahora vamos a hablar respecto al tributo. Debemos entender que el tributo es una prestación pecuniaria, la cual deben de pagar, en este caso, todas las personas físicas a favor, en este caso, del gobierno, pues esto en este caso está establecido por la ley con el propósito y fin de que en este caso tenga un sostenimiento el gasto público. Pero debemos entender que se hará una breve reseña respecto al tributo. El tributo pues directamente tiene sus orígenes en las épocas coloniales, cuando en este caso se establecen los primeros gravámenes a lo largo de la historia, y el sistema pues directamente ha evolucionado, adaptándose a las necesidades pues directamente de cada país. Se han modificado pues directamente con sus estructuras y composiciones de tributos a través de las reformas tributarias. También debemos entender que existen unos tipos de tributos en Colombia, los cuales debemos de tener muy claros, que son en este caso los que conocemos como impuestos. Estos son las contribuciones obligatorias que están establecidas pues directamente por la ley y que deben pagarse cada persona natural como jurídica para financiar pues directamente, como lo decía anteriormente, los gastos del Estado. En este caso tenemos pues como ejemplo lo que es el impuesto del IVA, la renta, industria y comercio. Esos son en este caso el tipo de impuestos. Ya podríamos hablar pues directamente de lo que son las tasas, que estas son en este caso cobros que hace el Estado por medio de prestaciones de servicios públicos, directamente como el servicio de recolección de basuras, la expedición de documentos, entre otros. Y también manejamos lo que son las contribuciones, que son aquellos aportes que deben hacer las personas igualmente naturales o jurídicas, pues directamente para financiar obras o actividades del Estado, como las contribuciones a la seguridad social, que directamente lo tiene que hacer cada persona natural o jurídica. Tenemos en este caso los tres principales impuestos en Colombia, pues en este caso está el impuesto de renta y complementarios, que es un tributo directo, en este caso, que gravan los ingresos y las ganancias ocasionales de las personas naturales, en este caso, o también jurídicas. El impuesto como segundo ítem, el impuesto al valor agregado, pues en este caso el que conocemos comúnmente como el IVA, que es un impuesto directo que se aplica en la venta, en este caso de bienes y prestación de servicios. En este orden de ideas nosotros nos damos cuenta en el tipo de factura que ahí indica cuánto es el costo pues directamente del producto y cuánto es el cobro del IVA que se le va a hacer directamente a ese producto. También tenemos lo que es el impuesto de industria y comercio, que ese es el tributo principal que gravan las actividades industriales, comerciales y de servicio. Y en este caso tenemos el impuesto predial también, que es el impuesto municipal que grava en este caso la propiedad inmueble. Y por último tenemos el impuesto de vehículos, que pues este es un impuesto departamental que se cobra anualmente por la tenencia de vehículos automotores. Pues directamente este tipo de impuestos vehiculares son cobrados también, como lo veíamos anteriormente, de dos maneras, pues directamente lo que es el impuesto del vehículo, y nosotros también pagamos lo que es en este caso el peaje. En el peaje también se nos está cobrando, a pesar de que ya nosotros estamos pagando pues directamente por circular el vehículo en la ciudad o en el país, también se nos cobra adicionalmente en este caso lo que es un peaje. Muchísimas gracias. Me corresponde a mí abordar tres elementos centrales de los tributos en Colombia. El primero de ellos son los principios y la estructura del sistema tributario en Colombia. Los principios centrales más determinantes en esta materia son el principio de equidad, de proporcionalidad y de progresividad. Digamos que el sistema tributario colombiano se basa en estos principios que buscan garantizar que la carga fiscal se distribuya de manera justa y proporcional entre los contribuyentes. El punto central que median estos principios naturalmente es el poder adquisitivo. Como cada
colombiano tiene un poder adquisitivo distinto. Estos principios iluminan entonces, a partir de ese poder adquisitivo, la carga fiscal que le corresponde como tributo a cada uno de los habitantes de este país. En cuanto a la estructura del sistema tributario, este compone 3 niveles de gobierno, ¿no? Se clasifican según el nivel de gobierno que recauda estos impuestos. Entonces están los impuestos de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal. Cada nivel de gobierno tiene autonomía para establecer y administrar sus propios tributos. El país, a nivel nacional, a nivel del gobierno nacional, pues establece, instituye un modo de establecer impuestos en el ámbito nacional. Un departamento como el Tolima tiene autonomía, competencia y autoridad para recaudar sus propios impuestos de orden departamental, y así sucedería en el caso del municipio de Ibagué. El segundo elemento viene a ser la administración y recaudo de los tributos. Esto refiere específicamente a 2 aspectos concretos: las entidades encargadas de la administración tributaria y los procedimientos de recaudo y fiscalización. Las entidades, pues a nivel nacional, en coherencia con los niveles de gobierno, está la Dirección de Impuestos Nacionales, la DIAN, que es la entidad responsable de administrar y recaudar los impuestos de orden nacional. A nivel departamental y municipal, pues habrían, por ejemplo, las secretarías de Hacienda departamental o las tesorerías que se encargan de la administración y recaudo de los tributos locales. En cuanto a los procedimientos de recaudo y fiscalización, pues los contribuyentes debemos declarar y pagar nuestros impuestos de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos por la ley. Sí, las entidades tributarias también realizan procesos de fiscalización y control para asegurar el cumplimiento de todas estas obligaciones. Y el tercer y último elemento es la reforma tributaria en Colombia. Rápidamente, pues digamos que han habido cambios muy importantes en la legislación tributaria. A lo largo de los años, Colombia ha implementado varias reformas tributarias que han modificado la estructura y la composición de los impuestos, con el propósito, obviamente, de mejorar la eficiencia del sistema, aumentar la recaudación y ajustarlo a las necesidades del país. Estas reformas, sin duda alguna, impactan el bolsillo de los colombianos, porque los impuestos tienen diversos efectos. Recordemos que una de las reformas más críticas fue precisamente la reforma del 2021 que se propuso. Ya hablo de ella. Antes quiero decir que las reformas tributarias en Colombia, como decía, han tenido un impacto significativo tanto en la recaudación de los ingresos para el Estado como en la carga fiscal para nosotros los contribuyentes. Alguna de las principales reformas en este país, pues está la ley 1819 de 2016 y la ley 2155 de 2021, que han buscado ampliar las bases gravables, incrementar las tasas de algunos impuestos y generar unos mayores recursos para financiar el gasto público. Retomo ahora sí, en el 2021, pues la propuesta de reforma tributaria que propuso el gobierno Duque fue la que catapultó al país para que en medio de la situación de pandemia se generara el estallido social. Esto permite dimensionar un poco el impacto que tienen estas reformas a nivel social, a nivel económico, cultural, incluso ambiental, de estas reformas propiamente dicho. Por último, a modo de conclusión, digamos que los sistemas tributarios eficientes son determinantes. Por supuesto, un sistema tributario eficiente es fundamental para el desarrollo económico y social de un país como este, en permanente crisis en todo sentido, ya que permite al Estado recaudar los recursos necesarios para financiar los bienes y los servicios públicos, así como para implementar un menú amplio de políticas públicas que promuevan el bienestar de la población. También se concluye que estos sistemas se enfrentan a retos y desafíos, pues a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema tributario, Colombia aún enfrenta retos como la evasión de impuestos y la elusión fiscal, la informalidad, el impacto de la informalidad, la inequidad en la distribución de la carga tributaria y la necesidad de simplificar y modernizar el sistema para hacerlo más eficiente y equitativo. Muchas gracias. El sistema tributario en Colombia presenta una estructura compleja que refleja tanto los desafíos económicos del país como sus esfuerzos por promover el desarrollo social.
A lo largo de los años, Colombia ha implementado diversas reformas tributarias con el objetivo de mejorar la recaudación y la equidad fiscal. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, el país se enfrenta a problemas significativos con la alta informalidad en el mercado laboral, que limita la base tributaria y una notable evasión fiscal que socava la capacidad del gobierno para financiar programas esenciales. Además, la estructura del sistema tributario, que incluye impuestos sobre la renta, el consumo y la propiedad, a menudo es vista como regresiva, afectando desproporcionalmente a los sectores más vulnerables. Esto ha generado un debate constante sobre la necesidad de hacer un sistema más progresivo, asegurando que quienes tienen mayores recursos contribuyan de manera justa. Otro aspecto a considerar es la descentralización de la gestión tributaria, que ha llevado a una variabilidad en la calidad y efectividad de la administración fiscal entre regiones. Esto ha creado disparidades en la capacidad de gobiernos locales para financiar servicios básicos. En conclusión, el sistema tributario colombiano, aunque ha avanzado en ciertos aspectos, necesita una revisión profunda para abordar problemas de equidad, eficiencia y recaudación. Las reformas deben enfocarse en aumentar la progresividad del sistema, combatir la evasión fiscal y garantizar que todos los ciudadanos, independientes de su situación económica, contribuyan al desarrollo del país. Solo así se podrá construir un sistema tributario que realmente respalde el crecimiento inclusivo y sostenible de Colombia. Buenos días, en esta parte de la exposición tocaremos el tema de los ingresos públicos. Iniciamos con la definición, seguido de la importancia y finalizamos con la naturaleza. Bueno, en la definición general, los ingresos públicos son los recursos económicos que obtiene el Estado para financiar su financiamiento y atender las necesidades de la población, como educación, salud, infraestructura y también seguridad. En el segundo punto, que es la importancia de los ingresos públicos en Colombia, este se divide en 4 grandes puntos. El primero es el financiamiento del gasto público. Esto quiere decir que los ingresos públicos permiten al gobierno cubrir las necesidades básicas de la población, asegurando el acceso a la educación, salud y también seguridad. En el segundo punto, que es el desarrollo socioeconómico, esto quiere decir que gracias a estos impuestos, el gobierno puede hacer inversiones en sectores claves, lo cual genera empleo, impulsa economía y también mejora el bienestar social. El tercer punto, que es la estabilidad fiscal y financiera. Eso quiere decir que la correcta administración de los ingresos públicos ayuda a mantener la estabilidad económica del país, evitando déficits excesivos y controlando la deuda pública. El cuarto y último punto es la importancia de la reducción de la desigualdad. Eso quiere decir que a través de los impuestos progresivos y políticas de gasto social, el Estado redistribuye los recursos, promoviendo equidad y justicia social. Y por último tenemos la naturaleza de los ingresos públicos. Acá la importancia es entender, comprender la naturaleza de los ingresos públicos, que esto es clave para asegurar que el Estado pueda cumplir con sus funciones, manteniendo una estabilidad fiscal y promoviendo el desarrollo económico. Además, en esta comprensión permite a los ciudadanos conocer el papel de sus contribuciones en el financiamiento de servicios y bienes públicos, promoviendo de esta manera pues la transparencia y también la responsabilidad fiscal. Y ya para concluir, los ingresos públicos en Colombia son esenciales para que el Estado pueda cumplir con sus funciones. Los ingresos corrientes financian el funcionamiento diario del gobierno, mientras que los ingresos de capital apoyan los proyectos de desarrollo e infraestructura. Hola, ¿qué tal? Me correspondió hablarles de los ingresos públicos en cuanto a su clasificación económica. Los ingresos públicos es toda cantidad de dinero percibida impuesta por el Estado por ley en desarrollo de sus funciones y sus demás entes públicos, cuyo objetivo es financiar los gastos públicos. Dentro de ese ingreso público están los ingresos corrientes, que son recursos de la nación, e ingresos que perciben los establecimientos públicos, que se conocen como recursos propios. Los ingresos corrientes, dentro de esos ingresos corrientes se ubican los ingresos tributarios y los no tributarios. Los tributarios son impuestos, como su nombre lo indica, son gravámenes en potestad del Estado, que se conocen como impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, sobre la producción, impuestos sobre la venta, compra o utilización de bienes y servicios, que se encargan de los costos de producción y la comercialización.
también encontramos el impuesto sobre las ventas del IVA, gravámenes aduaneros y demás tributos que no generan ninguna retribución a quien los paga. Este ingreso también es denominado ordinario. ¿Por qué? Porque ya están establecidos. Digamos que el Estado ya cuenta con esos ingresos en ciertos periodos. Por eso son ingresos ordinarios. Dentro de estos ingresos, dentro de estos tributos, encontramos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, ¿qué impuestos les corresponde o sobre qué tienen el gravamen? Estos tienen el gravamen sobre nuestro capital o sobre nuestros patrimonios. Dentro de estos ingresos directos, los que están grabados son ingresos a la riqueza, a las personas naturales y jurídicas, pues los cuales consultan la capacidad de pago de estas y se denominan como directos porque aplican y recaudan directamente a las personas que tienen ingreso o el patrimonio grabado, que son las que más ganan, digámoslo así. ¿Cuáles son esos impuestos? Estos impuestos directos representativos son la renta, industria y comercio, riquezas o patrimonio, el impuesto predial y el impuesto de vehículos. También tenemos los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Básicamente estos impuestos son los impuestos de consumo, pero pues también tenemos el IVA. Pues el IVA son el impuesto que se le pone a las personas cuando compran algún artículo, cuando compran, hacen compra de alguna cosa. Los movimientos financieros también, rifa, juegos y espectáculos también están grabados, las sobretasa a la gasolina, industria y comercio, ICA, y pues esos son los que hacen parte del consumo. Esto en cuanto a los tributarios. Los no tributarios, digamos que los no tributarios son impuestos extraordinarios. Extraordinarios, ¿por qué? Porque están sobre cosas que tiene grabado el Estado, pero que no son periódicos, no son fijos, como las multas. Digamos que las multas, pues nadie sabe cuándo va a tener una infracción, a menos de que pues la cometa, ¿no? De estas hacen parte de las tasas. ¿Cuáles son las tasas? Digamos los que se le ponen al acueducto, al alcantarillado, a la energía eléctrica, a la telefonía y al servicio de aseo. Digamos que estas no están establecidas de acuerdo a su consumo, ¿no? Las multas, pues lo que decía, de tránsito, de rentas, de planeación, las multas del gobierno, contribuciones, digamos que esas contribuciones son los parafiscales, y las transferencias. Las transferencias podemos poner en la clasificación de transferencias, podemos poner las regalías que reciben de algunas empresas que hacen algún tipo de explotación minero o que tienen alguna afectación sobre el área de influencia donde trabajan. ¿Qué otra clasificación tenemos? Tenemos una clasificación de territorialidad. Digamos que son las mismas, pero pues se clasifican es por el territorio. Tenemos las nacionales, que son los impuestos a la renta, que ya se los mencionaba, el impuesto al valor agregado del IVA, el impuesto al platino y al oro, el impuesto al carbón, el impuesto al 4 por mil, esos son también el impuesto al consumo. Digamos que también entra la gasolina, la CPM, el impuesto por timbre. ¿Cuál es el impuesto por timbre? Digamos que no lo escuchamos muy seguidamente. Este recae sobre los documentos públicos y privados en los que se haga constar la constitución o existencia, la modificación de alguna obligación. Pasaportes, títulos de valores, visas para extranjeros, salvoconductos, entre otras cosas así. Tenemos los impuestos por nómina, que son los impuestos que recaen sobre las personas que generan algún ingreso en cuanto a
como su nombre lo indica, por nómina, que tienen ingresos más de ciertos salarios mínimos, también se les pone un impuesto. El impuesto predial unificado, tenemos en los subnacionales tenemos el impuesto de industria comercial industria y comercio ICA, que esto pues está ubicado ya sobre los municipios y los departamentos, y pues otros impuestos subnacionales que están a cargos como de la alcaldía y ya de la gobernación, dependiendo del municipio y del departamento donde se encuentre. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre tipos de ingresos de capital y los fondos especiales. En Colombia estos recursos son fundamentales para el financiamiento de proyectos de desarrollo, inversión y bienestar en el país. De manera corta explicaré qué son los ingresos de capital y los fondos especiales, cómo se generan, para qué se utilizan en Colombia. Entonces, los ingresos de capital son recursos del Estado que obtiene a través de fuentes no permanentes, como préstamos, venta de activos, regalías y utilidades de empresas estatales. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos ingresos? Financiar proyectos de infraestructura, desarrollo, cubrir necesidades específicas que no son sostenibles con ingresos recurrentes. Entonces, los principales tipos de ingresos de capital, como lo mencionaba antes, son préstamos, enajenación de activos, concesiones y regalías. También podemos encontrar los dividendos y utilidades, la importancia de los ingresos de capital. Estos ingresos permiten al gobierno realizar inversiones estratégicas sin depender de impuestos o ingresos regulares, ayudan al crecimiento económico y al desarrollo de infraestructura. Los fondos especiales, estos permiten que los recursos que se destinan a objetivos específicos se administren por separado del presupuesto general para garantizar que utilicen adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la función de estos fondos especiales? Asegurar que los recursos que usen exclusivamente para su propósito específico, como atender emergencias o financiar el sistema de salud. Entonces, como una definición especial y regular entre todos, estos recursos se destinan a objetivos específicos y se administran por separado. Entonces, en cambio, los fondos especiales aseguran que los recursos se usen exclusivamente para su propósito específico, como lo mencionaban, las emergencias y financiar sistemas de salud. Algunos principales fondos especiales en Colombia: podemos encontrar el Fondo Nacional de Pensiones, de entidades territoriales, el Fondo de Adaptación y el FOSIGA. Muchas gracias. ¿Qué son los parafiscales? Son aportes obligatorios que deben realizar los empleadores en Colombia para financiar servicios y beneficios sociales destinados a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Estos aportes no son impuestos, ya que no ingresan directamente al presupuesto general nacional, sino que van a entidades específicas que solo administran y ejecutan en programas de bienestar social, como educación, recreación y capacitación. Los parafiscales entonces permiten que el sector empresarial contribuya directamente al desarrollo social y económico del país, promoviendo la equidad y el bienestar laboral. La legislación con relación a los parafiscales, comenzando con la Ley 21 de 1982, el fundamento de subsidio familiar y la protección de los trabajadores, pues esta sentó las bases para el sistema de subsidio familiar, estableciendo la obligación de los empleadores de contribuir a las cajas de compensación familiar. Esta medida garantiza que los trabajadores, especialmente aquellos con menores ingresos, reciban un apoyo adicional a su salario, mejorando su calidad de vida y también la de sus familiares. También está la Ley 89 de 1988, Transparencia, Eficiencia y Rendición de Cuentas. Reglamenta el funcionamiento y control de las cajas de compensación familiar, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a los trabajadores y sus familias. Pues esta ley, como ya lo he dicho anteriormente, pues promueve la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la administración de los fondos parafiscales. Por su lado también está
la Ley 7 de 1979, Protección de la Niñez y la Familia, un compromiso con el futuro. El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el ICBF, se enfoca en la protección de la niñez y la familia. Gracias a la financiación proporcionada por los aportes parafiscales, esta ley garantiza que los recursos sean destinados a programas de nutrición, protección infantil y servicios para el desarrollo y bienestar de la infancia, pues en Colombia. Por otro lado está la ley 119 de 1994, capacitación y formación profesional para un futuro mejor. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece programas de formación técnica y tecnológica gratuitos, impulsando la empleabilidad y el desarrollo laboral en el país, promoviendo la capacitación y formación profesional de los trabajadores, mejorando su competitividad en el mercado laboral. Para finalizar está la ley 1819 del 2016, sostenibilidad y formación laboral, un compromiso con el futuro. La ley 1819 de 2016 elimina el CREE y ajusta la estructura de los impuestos para mantener el financiamiento de las entidades, fomentando la formalización del empleo y la sostenibilidad de los fondos parafiscales. Tipos de aportes parafiscales. En Colombia, los aportes parafiscales son contribuciones obligatorias que las empresas deben realizar para apoyar programas de seguridad social y bienestar social. Estos aportes son esenciales para el desarrollo de beneficios sociales que impactan tanto a los trabajadores como a la sociedad. A continuación, detallaré los tipos principales de aportes parafiscales y su función en el sistema. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la principal función es capacitar para el trabajo de modo que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos y destrezas que se requieren para que consigan una adecuada inserción y desempeño en el campo laboral que cada uno de ellos escoja. ¿Cómo se calcula este porcentaje? ¿Y cuál es el aporte para el SENA? El SENA es financiado con los aportes parafiscales que realizan las empresas obligadas a pagar este concepto por cada empleado con el que cuenta. El porcentaje de aporte es equivalente al 2% de la nómina de la empresa. Para el cálculo del aporte del SENA se debe excluir el auxilio de transporte, para asimismo poder hacer el cálculo para los otros aportes parafiscales. Algunos aspectos legales para el aporte parafiscal del SENA. Cabe aclarar que la obligación de realizar este tipo de aporte mensual del 2% de la nómina de la empresa al SENA difiere a la obligación de contratar aprendices, y esto está establecido por el Gobierno Nacional en el artículo 32 de la Ley 789 del 2002. Es decir, que en algunos casos tendrá que hacer los dos aportes. El siguiente aporte parafiscal es al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. El ICBF tiene como finalidad propender por el bienestar de los niños de bajos recursos y de las familias en general. Esta es una organización que se encarga de proteger los derechos de los menores de edad que carecen de los recursos necesarios para tener los cuidados mínimos que se necesitan. Por ejemplo, vivienda, alimentación, educación y vestuario. ¿Cuál es el aporte parafiscal que se le hace al ICBF? Los recursos que se encargan de financiar esta entidad provienen de los aportes que realizan todas las empresas o empleadores obligados a aportes parafiscales. Este aporte es equivalente al 3% del salario de cada trabajador que tenga la empresa. Para liquidar todos los aportes parafiscales del ICBF se recomienda tener en cuenta este porcentaje y todos los correspondientes a pagos parafiscales. La siguiente son las cajas de compensación, como lo puede ser Confenalco, Confatolima, Colsubsidio y demás. Las cajas de compensación lo que hacen es administrar los recursos que aportan las empresas para otorgar un subsidio a los trabajadores que tienen este derecho. Su regulación se encuentra en la Ley 21 de 1982
y ese subsidio consiste en el apoyo económico que da la Caja de Compensación Familiar a la que usted se encuentra afiliado como el trabajador. Este beneficio consiste en la entrega de diferentes elementos como medicamentos, ropa, calzado y útiles escolares. ¿Cómo se calcula este aporte? Las empresas tienen total libertad de elegir la caja de compensación familiar a la que van a afiliar sus empleados, y el aporte que se debe realizar tanto esta como el empleador obligado a pagar es del 4% sobre el salario base por el concepto de aportes de caja de compensación familiar. ¿Quiénes están obligados a pagar aportes para fiscales? Los obligados a pagar aportes para fiscales son los empleadores que cuenten por lo menos con un empleado vinculado por medio de un contrato laboral en cualquiera de sus formas. Está en la obligación de realizar los aportes para fiscales que correspondan. ¿Quiénes no están obligados a pagar aportes para fiscales? Existen algunos empleadores que no se encuentran obligados de realizar el aporte a algunos parafiscales por algunos de sus trabajadores. Estos se encuentran relacionados en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario y se resume de la siguiente manera. ¿Quién debe pagar por el SENA? Es parcialmente por los que cuenten un salario igual o superior a los 10 salarios mínimos. Por el ICBF también es parcialmente los que cuenten con un salario igual o superior a los 10 salarios mínimos. Y la caja de compensación sí la deben pagar por cada uno de sus empleados. El decreto 1828 del 2013 establece que las empresas y personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y que tengan trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes están exoneradas de pagar aportes para fiscales al SENA y al ICBF, así como de las cotizaciones al régimen de salud. Sin embargo, esta exoneración no aplica para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores. El empleador debe verificar que el ingreso total de cada trabajador esté por debajo de los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para aplicar a esta exoneración. La periodicidad y el método de pago de los aportes para fiscales en Colombia son esenciales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Estos aportes deben realizarse mensualmente y son responsabilidad del empleador, quien debe asegurar su pronta ejecución. El principal mecanismo para este proceso es la plantilla única PILA, que permite la liquidación y presentación de los aportes de forma virtual. La PILA es flexible, ya que permite a los empleadores detallar los diferentes conceptos de contribución y elegir entre pagos electrónicos o en entidades bancarias, facilitando así el proceso según sus preferencias. En Colombia, el incumplimiento en el pago de los aportes para fiscales acarrea serias consecuencias que pueden afectar tanto la estabilidad financiera de las empresas como su reputación en el mercado. En primer lugar, las empresas que no cumplen con sus obligaciones enfrentan sanciones económicas, las cuales pueden incluir multas significativas. Estas sanciones varían según el monto adeudado y el tiempo de retraso, lo que puede llevar a un aumento considerable de la deuda original. Además, a la deuda no pagada se le aplican intereses moratorios, lo que incrementa aún más la carga financiera de la empresa. Esta situación puede generar un círculo vicioso de endeudamiento que afecta la operatividad del negocio. Por otro lado, las entidades encargadas de la administración de los aportes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje, tienen la facultad de iniciar acciones legales para exigir el pago, lo que puede resultar en procedimientos judiciales largos y costosos. El impacto no se limita únicamente a sanciones económicas. Las empresas que incumplen sus obligaciones para fiscales también pueden perder sus beneficios gubernamentales, como incentivos fiscales o subsidios, que son fundamentales para la sostenibilidad y crecimiento de los negocios, especialmente en el caso de las micro y pequeñas empresas.